Hola a todos, esto es escuelacine.com y vamos a dar comienzo a un nuevo tutorial de Adobe After Effects donde vamos a aprender a crear plantillas animadas que vamos a poder llevar a Premiere y utilizarlas dentro de Premiere. Además, dentro de Premiere también podremos modificar el color, el tipo de texto, etcétera. Así que es un tutorial muy interesante que me lo han pedido en muchas ocasiones y nos vamos a poner con él. Lo primero es abrir After Effects, como tenemos aquí, y crear esa plantilla que después usaremos dentro de Premiere. En este caso voy a crear la típica plantilla de informativos donde aparece un cajetín y dentro vemos el nombre del presentador o cualquier cosa que queramos escribir, y esto además va a tener una pequeña animación. Lo llevaremos después a Premiere, veremos cómo instalar estas plantillas que creamos en After Effects y veremos además cómo podemos modificarla. Bien, comencemos creando esta plantilla. Tenemos aquí After Effects abierto, creamos una nueva composición, 1920 x 1080, correcto, le damos OK. Y ahora voy a crear una capa de forma que va a ser el rectángulo donde luego va a ir dentro pues nuestro texto, ¿no? Para ello usamos la herramienta que tenemos aquí, el rectángulo, y dibujamos. Dibujamos ya este cajetín, vale, lo colocamos tal que así. Le voy a cambiar el color, vamos aquí en la capa de formas dentro de rectángulo, en contenidos, y donde pone transformaciones del rectángulo, bueno, aquí podemos modificar el tamaño, luego entraremos ahí. Vamos a ir a Fill ahora, a donde pone relleno. Pinchamos aquí, vemos que pone color y elegimos el color que queramos. Bien, de momento vamos a dejar tal que así. Luego además veremos que esto lo vamos a poder cambiar en Premiere, así que tampoco es tan importante, pero bueno, para que lo vayamos viendo. Ahora, una vez hecho esto, vamos a crear la animación con la que este cajetín va a aparecer, ¿no? O sea, empezaremos que no esté y irá apareciendo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hay diferentes formas. Vamos a utilizar para ello ahora una transición. Vamos aquí a nuestro panel de efectos, buscamos la carpeta de transiciones y cogemos la transición que en inglés es Linear Wipe y en castellano será barrido lineal. Muy bien. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Aplicamos esta transición sobre nuestra capa y vemos aquí que tenemos transición, pues el grado de lo completa que está esta transición. Empezamos en 0 y si le damos vemos que va comiéndonos el cajetín de izquierda a derecha. Nosotros de entrada queremos que el cajetín esté totalmente desaparecido y cuando aparezca lo haga desde la izquierda hacia la derecha. Para ello vamos a cambiar el ángulo, vamos a poner aquí menos 90 y de esta forma conseguimos este movimiento, ¿no? Vamos a dejarlo ahora la transición en 100 y a medida que vayamos quitando esto, ¡pum!, aparecerá. Muy bien, ponemos la transición en 100 en el segundo 0, marcamos el relojito, vamos hasta el segundo 3, por ejemplo, vamos hasta el 3 exacto y vamos a ponerlo a 0. De tal manera que ya tenemos esta animación creada. ¿Qué ocurre? Bueno, estas animaciones cuando las hacemos así sin más con los fotogramas clave, con la modificación lineal, pues bueno, vemos que nos queda un poco demasiado robótico, ¿no? Y es interesante que le añadamos a esta animación una aceleración y una desaceleración. Para ello podemos hacerlo, vamos a seleccionar la capa, pulsamos la tecla U, de esta forma nos aparece todos los parámetros animados de esta capa, en este caso solo tenemos uno, el del efecto. Tenemos aquí los keyframes que hemos generado, vamos a seleccionar los dos keyframes, ¿tá?, y le damos a la tecla F9. De esta manera ya nos ha creado una pequeña aceleración y una pequeña desaceleración al final. Nosotros esto lo podemos forzar aún más si vamos aquí, pinchando en este botón, al editor gráfico. Veis que tenemos esta curva y si pinchamos en cada uno de estos puntos nos aparecen unos pequeños tiradores. Con esto nosotros podemos modificar la curvatura, vamos a generar algo así, y veremos cómo va a comenzar despacio, acelerar hasta este pico y después desacelerar rápidamente hasta que finalmente empieza ya
a frenar cada vez más despacio. Veamos cómo es el efecto. Acelera y frena al final. Bien, veis que ya tiene una sensación más orgánica. Vamos a dejar esto así y ahora nos vamos a encargar de poner el texto aquí encima, ¿no? Para ello cogemos la herramienta de texto, pinchamos aquí y vamos a poner, bueno, voy a quitar que no tenga borde y vamos a coger unas letras blancas. Vale, vamos a escribir escuelacine.com y cogemos este texto y lo situamos donde nos interese. Pues ahí. ¿Qué ocurre? Claro, a nosotros lo interesante será que ese texto aparezca cuando justo está apareciendo nuestro cajetín. ¿Y cómo hacemos eso? Habría también muchas formas, ¿no? Podemos hacer una máscara sobre el texto, podemos hacer distintas cosas, pero nosotros ahora vamos a utilizar el track mate. ¿Por qué? Porque es muy fácil y lo vamos a hacer rápidamente. Y además es el paso, yo creo, mejor, porque va a estar totalmente sincronizado sin tener que estar nosotros peleándonos con las aceleraciones y desaceleraciones, etc. Entonces, ¿cómo hacemos un track mate? Vamos a duplicar esta caja, el cajetín, tenemos aquí la capa y la duplicamos. Sabemos que lo podemos duplicar con control D o vamos aquí a edición y le damos a duplicar. Ya veis que tenemos la capa de forma 1 y la capa de forma 2. Vamos a colocar la capa 2, la última que hemos creado ahora al duplicarlo, encima de nuestro texto. De esta forma, esto es como un sándwich, ¿no? Tenemos una capa de forma, el texto en medio y después otra capa de forma. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, cambiamos aquí con este botón los modos. Quizá alguno ya lo tenga en esta opción, donde ve aquí esto del track mate, pero si no, pulsando este botón cambiamos entre los distintos modos. Y ahora a nuestra capa de texto le vamos a decir, aquí donde pone track mate en esta columna, le vamos a decir que tome por referencia, veis aquí que pone Shape Layer 2, la capa 2, que es así como se llama, y que pinchamos, fijaros, solo sea el texto visible cuando la capa 2 es visible. También daros cuenta que ahora a la capa 2 se le ha quitado el ojito, es decir, la única función que va a hacer la capa 2 es como si dijéramos una función de guía. No es visible, pero lo único que hace es que da las pautas para que sea visible o no nuestro texto. De esta forma, ahora, fijaros que el texto se ve solo cuando esta capa es visible. Y como esta capa es el duplicado de la capa anterior, va totalmente sincronizado. Podemos, de hecho, ahora el texto moverlo, ponerlo aquí y va a funcionar exactamente igual. ¿Veis? Aparece, podéis cambiar su longitud, etcétera, y siempre va a funcionar. Entonces, esta es la manera idónea para que nosotros logremos este tipo de efecto. Bien, ahora veamos que podemos seguir añadiendo algunos elementos, por ejemplo, aquí a este fondo. Vamos a añadirle un reborde, vamos a nuestra capa de forma, la 1, porque la otra ya os digo, olvidaros, ahora es solo como guía, así que ahí se queda. Vamos a la capa de forma 1, vamos a contenidos, entramos en las opciones de rectángulo y tenemos aquí stroke, que es el borde, ¿no? Podemos, donde pone stroke width, el grosor, ampliarlo, darle un poquito y con esto cambiaríamos el color. Es solo para que ahora tomemos conciencia de los elementos que tenemos, los que vamos a aplicar a nuestra plantilla y de esta forma luego veremos cómo en Premiere van a estar y los vamos a poder modificar. ¿Qué más cosas vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer que podamos desde Premiere cambiar también el color del texto. Para ello vamos a necesitar un efecto, pero antes de nada ya vamos a entrar en cómo se va a ir preparando la plantilla, porque hasta ahora lo único que estamos haciendo es crearla, cómo la vamos a ir preparando para mandarla luego a Premiere. Para ello tenemos que ir a donde pone ventana, window, y sacar un panel que es el de gráficos esenciales. Lo tenemos aquí, ¿veis? Pinchamos y nos aparece aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es ir arrastrando
parámetros que queremos que luego en Premiere los podamos ir ajustando a nuestra manera. Por ejemplo, nosotros queremos que en Premiere vamos a tener este cajetín, pero como lo vamos a reusar, queremos que sea posible cambiar el color del fondo. No queremos que siempre sea este rojo. Muy bien, vamos entonces a la capa de forma, vamos a las opciones del rectángulo, este fondo está determinado por el relleno, vamos aquí a donde pone relleno y tenemos el parámetro de color. ¿Qué hacemos? Cogemos color y lo arrastramos a nuestros gráficos esenciales. Le vamos a dar un nombre, vamos a poner color del, del fondo. Le ponéis el nombre que queráis, color del fondo. Perfecto. Más cosas. Sería interesante también en Premiere poder cambiar la opacidad de este fondo, de tal manera que a veces dejemos que se vea las imágenes o el vídeo que tenemos debajo. Bien, ¿cómo hacemos eso? Muy fácil. Vamos a la capa de formas, vamos a hacer que la opacidad funcione a nivel global, entonces vamos, por ejemplo, a las opciones de transformación de la capa de formas, cogemos la opacidad y la colocamos aquí. Entonces vamos a poner aquí opacidad del fondo. De esta forma, aquí lo podéis comprobar también, podemos quitar la opacidad al fondo. Vale, más cosas. Vamos a hacer que desde Premiere podamos ajustar el borde. Para ello, vamos a rectángulo, dentro de la capa de forma, todo esto, vamos a Stroke o borde y ponemos aquí el grosor del borde. Lo podemos cambiar. Bien, vamos a poner aquí, cambiamos este texto y ponemos grosor del borde. Fijaros que aquí tenemos un montón de espacio para modificar y el 6 está aquí. Aquí tenemos que tener esto en cuenta, que si lo modificamos así, veis que esto se dispara a 14.000 y pico y tal, o sea, es una locura, ¿no? Entonces, es conveniente que lo modifiquemos el grosor cambiando los valores numéricos directamente. Escribimos aquí pues 10 y le damos un grosor de 10, o ponemos 15 y vamos modificándolo desde aquí, porque lo que es esta barrita se nos desmadra. Vale, más cosas. También es interesante poder cambiar el color, ¿no?, de este borde. Vale, pues muy fácil, cogemos aquí dentro del borde de Stroke, cogemos el parámetro color y lo ponemos aquí. Y le vamos a poner color del borde. ¿Qué más cosas queremos cambiar? Hombre, el color del propio texto es interesante que lo podamos cambiar. Para ello, como si vamos aquí a nuestra capa de texto, vemos que no tenemos ese parámetro de color, sino que está en este panel de carácter, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a coger un efecto, vamos a nuestro panel de efectos, que se llama Fill o relleno, lo arrastramos sobre nuestra capa de texto y veis que ya aplica el color que nosotros seleccionemos en el efecto, ¿no? Y podemos modificar este color como queramos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro texto, a los efectos, tenemos el efecto relleno o fill y ponemos aquí este parámetro de color. Y vamos a poner color del texto. Lógicamente, también lo que queremos dentro de Premiere es poder cambiar el propio texto. Aquí pone escuelacine.com, pero igual queremos luego poner Pepito de los Palotes o cualquier cosa. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Vamos también a nuestra capa de texto, aquí donde pone text, y donde pone fuente de texto, source text, cogemos este parámetro y lo ponemos aquí. Y vamos a llamarle simplemente texto. Esto lo podéis ahora reorganizar como queráis, ¿eh? Si por ejemplo queréis el texto arriba, lo ponéis ahí y podéis esto ir moviendo como os dé la gana. Vale, entonces tenemos ya el color, el propio texto, el color del fondo, la opacidad del fondo, el grosor del borde, el color del borde y también desde Premiere quizá queramos cambiar la propia fuente. Entonces, aquí si os fijáis, donde pone texto, tenemos que podemos editar las propiedades. Vamos a pinchar aquí y le vamos a decir que nos habilite la selección de fuente o el tamaño y todo esto. Vamos a habilitar la selección de fuente, vamos a habilitar el tamaño,
Le damos OK. Veis que ahora podemos modificar el tamaño de la fuente desde aquí. Vamos a ponerlo en 100. Y podemos modificar, bueno, 100 o algo más. Venga, sí. Y podemos, en 135 lo pongo, y podemos modificar el tipo de fuente, ¿no? Perfecto. Aquí le daremos el nombre que va a tener nuestra plantilla. Vamos a poner tutorial, pues, gráficos. Más cosas. Bueno, tenemos esto. Algo que nos puede resultar también interesante es que dentro de Premiere podamos mover con independencia la posición de este texto. Para ello vamos a ir a la capa de texto, a transformar y ponemos aquí posición. Y entonces vamos a darle aquí el nombre, posición del texto. Veis que desde aquí la vamos a poder también ajustar. Vale, tenemos todo esto preparado. Yo creo que es suficiente para que se entienda un poco el proceso y ahora vamos a exportarlo. ¿Cómo hay que hacerlo? Usando este botón. En cuanto pulsemos aquí, After Effects nos pedirá que guardemos el proyecto. Lo guardamos, no hay problema. Ponemos aquí, pues sin más. Vamos a poner una carpeta, proyecto After. Y lo guardamos. Plantilla, gráficos. Damos guardar. Nos dice dónde lo vamos a guardar, lo que es la plantilla en sí. Hemos guardado el proyecto. Vamos a decirle que lo guarde aquí mismo. Tutorial gráficos, se va a llamar la plantilla, como coge de aquí el nombre. Perfecto. Guardar. Y le damos OK. Ahora verifica las fuentes. No hace falta que hagamos esto, podemos cancelarlo. Y ya pasemos a Premiere y veamos cómo vamos a cargar esta plantilla y qué tal funciona. Vamos aquí a Premiere, tengo preparado el programa abierto, vamos, y vamos a crear simplemente una secuencia. Vamos aquí, creamos una secuencia, OK. Y ahora tenemos que ir a nuestro panel de gráficos esenciales. Si no lo tenemos abierto, pinchamos en ventana, vamos a gráficos esenciales, lo activamos y nos aparecerá tal que así. Ahora, si pinchamos en examinar, nos aparecen las plantillas que nosotros tenemos instaladas, las que vienen por defecto o las que hayamos ido instalando o creando nosotros mismos. Para ahora importar esta plantilla, aquí abajo vemos que hay un rectangulito con un más. Pinchamos ahí y nos permite buscar dentro de nuestra web, dentro de nuestro ordenador, la plantilla. Bien, yo la tengo aquí ubicada, la selecciono, le damos a abrir y ahora la está importando a Premiere. Vale, y la tenemos aquí, tutorial gráficos. Cogemos la plantilla y la podemos ya colocar en nuestra línea de tiempo. Muy bien, tenemos aquí nuestra plantilla. Veamos cuál es el resultado. Vamos avanzando y veis que ya tenemos la plantilla que hemos creado en After Effects. Si la seleccionamos, podemos ir a donde dice editar, pinchamos y veis que tenemos todos esos parámetros que hemos preparado en After Effects para poder modificar aquí. Vamos a ir probando. Si cambiamos el texto, vamos a poner aquí Perico de los Palotes. Pinchamos fuera y aquí aparece Perico de los Palotes. Fijaros que se nos va hacia allí. Bueno, no hay ningún problema porque la posición del texto la podemos nosotros modificar gracias a que hemos añadido este parámetro. Entonces, veis que lo que es la aparición del texto aparece perfectamente independientemente de que cambiemos lo que es la longitud. Podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño, el color. Vamos a poner un verde. ¿Veis? No hay problema. Color del fondo, azul, opacidad, grosor del borde. Recordad, si movemos de aquí, se nos dispara. Lo cambiamos de aquí, ponéis, por ejemplo, un 5, o si no queréis borde, le damos a 0, no hay borde. O le damos a 20
y hacemos un borde más grande. Esto es el grosor y el color del borde lo mismo. Podemos aquí todo esto modificarlo y utilizar las plantillas que estamos haciendo en After Effects en Premiere y ya siempre las vamos a tener aquí cargadas de tal manera que son reutilizables. Las podemos usar siempre que queramos en cualquier proyecto. Además, seleccionando esta plantilla podemos ir a los controles de efecto, hacerlo más pequeño, ubicarlo donde queramos y va a funcionar exactamente igual. También deciros que ahora si cargamos aquí cualquier cosa, un vídeo, una imagen, vamos a poner cualquier cosa aquí para que veáis, funciona lo que es la transparencia. Vamos a ir a editar y tenemos aquí grabando este rótulo, imaginaos que lo queremos poner aquí abajo, así en más grande, lo ponéis donde queráis. Acción. Bueno, un poquito más pequeño, pues si no, no se nos ve. Vale. Fijaros, lo Grabando. tenemos aquí abajo. Acción. Pero podemos modificar la opacidad y en ese caso, pues veríamos lo que es el fondo, Grabando. nuestro vídeo. Acción. Bueno, espero que el tutorial os haya gustado. Os invito a todos a suscribiros al canal. Recordaros que tenemos un curso de After Effects completo en nuestra página web. Os dejo el enlace en la descripción donde vemos todo esto y After Effects al completo para mantener el dominio total de la herramienta. Y sin más, no me voy a entretener más. Os dejo aquí jugando un poco con todas estas cosas y nos vemos en próximos tutoriales. Un saludo a todos.